Muy buenas noches, doctoras y doctores. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en vivo y a color como cada semana desde hace ya 5 años incansables en O del Abierto de la Academia OVA. No dejes de suscribirte, no dejes de compartir en esa semana 18 OVA 18 en año 5 de existencia de ese programa. Estoy muy orgulloso de todo el equipo y todos los ponentes y sobre todo todos los oyentes, a ti, doctora, doctor, que nos están favoreciendo con su preferencia. Y en vivo, viendo o a destiempo, volviendo a ver o presenciando esos temas siempre diferentes, siempre bien intencionados y sin fin de lucro por parte de los ponentes que de forma graciosa nos están dando ellos sin ninguna remuneración parte de su gran conocimiento. Y esta noche les tenemos algo reservado para ustedes en esa casi penúltima semana del mes de abril 2025, tenemos con ustedes la doctora Nirvana Jaense para presentarles, gracias Alejandro, esa noche algo muy interesante, algo que tiene que ver con justamente el poder de las palabras. Lo hemos visto con la filología, lo hemos visto con otros en su poder de significado, pero no hemos trabajado y esa noche Nirvana nos va a empezar a dar algunas llaves, el tema de cómo justamente pasar de un entrenamiento de práctica de la estrategia a conectar en la clínica, en la famosa gran clinique dermatologique, por ejemplo, como lo hacían los grandes doctores de la clínica dermatológica francesa en los hospitales parisinos, de conectar finalmente con ese ser humano que es tu paciente. Recordemos que la doctora Nirvana Heinze, quien está esa noche con nosotros, es experta en el tema porque viene de una gran formación como educadora, como creadora de estrategias metacognitivas, ha fundado English Explorers, que va a ser para ustedes esta noche en tus redes algo que tienen que seguir. Y con su gran experiencia, no solamente en la enseñanza del inglés y de las diversas industrias donde ella trabaja, un enfoque que va más allá de solamente las palabras, sino su significado en neurociencia, un aprendizaje y un entrenamiento cognitivo que transforma de verdad la forma en las cuales las personas se entienden a través de la comunicación. Ha colaborado con muchísimas empresas que no vamos a nombrar todas esa noche. Y lo que logra es lo que tú, doctora, doctor, estás presenciando y buscando una comunicación clara, empática y obviamente efectiva, como de un diagnóstico clínico, de un entrenamiento adicional, puedes ayudar a diseñar herramientas que te sirvan para justamente adaptarte hasta en contextos de alta exigencia con pacientes complicados, álgidos. Para ti esa noche un tema diferente con una doctora diferente, la doctora Nirvana Jaense para ti esa noche. Bienvenida en ese programa, tu programa. Nirvana, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a comenzar con esta charla que se titula Más allá de las palabras. Voy a comenzar dándoles un panorama general acerca de cuál es la situación en la que nos encontramos muchas veces como estudiantes de medicina, como profesionistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es muy relevante, pues, porque la forma en la que nos comunicamos va a hacer la diferencia entre que ese paciente decida confiar en nosotros o decida, pues, no volver. A lo mejor simplemente no conectamos con él de la forma más eficiente. Y este es un tema que es muy interesante porque realmente no lo tocamos lo suficiente, pues, en todo el transcurso de la carrera y de todo lo que se tiene que hacer como médico. Entonces, ¿qué sucede? Pues en la carrera de medicina sí se enseñan algunos principios fundamentales de la comunicación. Claro, todos lo hemos visto, lo hemos llevado, es decir, hablamos de que hay que hablarle a los pacientes por su nombre, hay que presentarnos con ellos, hay que pedir permiso, explicar qué vamos a hacer, hay que usar términos sencillos. Todos hemos escuchado esto, nos lo han dicho hasta el cansancio seguramente. ¿Cuál es la problemática? Que si bien esto es como el principio de la cordialidad, de empezar a construir una relación médico-paciente, pues la realidad es que es eso, es solamente el principio, pero hay muchas otras cosas que tenemos que hacer para realmente conectar con ese paciente.
Entonces, ¿cuál es la problemática? Que obviamente, estando tan enfocados en muchas cosas, en aprender tantas cosas de los libros, de, pues, para los exámenes, etcétera, etcétera, pues, la verdad es que esta parte de la comunicación queda un poco, relegada hasta el final, porque lo que se espera es, pues, dar estos principios básicos, a aventarte, a rotar y a empezar a comunicarte con pacientes, y que con la práctica tú te vayas, digamos que, entrenando y que vayas sabiendo cómo tienes que comunicarte con ellos, pero la realidad es que no, pues no hacemos mucho hincapié en esto. De por sí hay tantas cosas que tenemos que hacer, revisar, otra vez la actualización de la guía, X, Y, Z, que pues la verdad esto ya es como una cosa extra que luego tener que preocuparnos por esto, pues es problemático, la verdad, pero pues lo más interesante es que, pues, sin importar cuánto estés preparado, la verdad es que lo más importante también es que lo puedas comunicar y que puedas conectar con ese paciente, porque, pues, puedes saber todo lo que tú quieras, pero es igualmente importante que lo sepas tú comunicar y sepas cómo hacerlo llegar a ese paciente en especial, porque, pues, todos somos diferentes, los pacientes también son diferentes, ¿no? Entonces, esa es la problemática. Ustedes, pues, obviamente tienen el conocimiento, asisten a congresos, están actualizando todo el tiempo, pero, pues, finalmente nadie nos enseña, ¿no?, a cómo generar esa conexión con nuestros pacientes. Y bueno, tal vez aquí se pueden, preguntar, pues, ¿por qué yo ahorita que me he dedicado más bien a ser educadora, a ser profesora de inglés, pues, qué les puedo enseñar yo con ese en ese aspecto, ¿no?, de la comunicación con pacientes? Porque, pues, es un entorno diferente, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde, entra mi experiencia, pues sí, llevo 6 años siendo educadora, creé esta empresa llamada English Plotters, y pues no solamente me enfoco en dar clases, digamos que de idioma. La verdad es que, pues, he trabajado con empresas como Hilton, como ya bien lo mencionaron, y lo que noto normalmente es que en los sectores profesionales hay un mismo problema, sea en español o en inglés hay un mismo problema, y es comunicar, o sea, ya no es el problema, o sea, muchas veces la gente viene a mí y me dice: "No, es que mi problema es el inglés, como que me estoy atorando", pero la realidad es que el problema no es el inglés a veces, o sea, el problema es el mismo español. Yo les explico cuando llegan a mí porque quieren que les ayude con una entrevista de trabajo, o alguna otra cuestión por el estilo, les explico: "Mira, no te o sea, no vas a perder el trabajo porque te equivoques en una conjugación, pero lo que sí puede llegar a pasar es que, pues, no te den el trabajo porque no estás logrando comunicar tu idea", ¿no? Entonces, lo que yo me he dado cuenta trabajando con estas empresas es que me buscan porque quieren que les ayude con la parte del inglés y, pues, sí les ayudo, pero lo que más he visto es, en general, hay una necesidad de saber cómo comunicar. Y entonces, en esa, digamos que en esa línea de pensamiento es que yo he desarrollado estas estrategias metacognitivas, que ahorita vamos a explicar un poquito cuáles son los pasos de una estrategia metacognitiva, por qué nos sirve para el desarrollar una comunicación eficiente y otras cosas. Entonces, he desarrollado esas estrategias para particularmente trabajar en eso, en el desarrollo de una habilidad que es tan compleja como aprender a comunicarse. Todos hablamos todo el tiempo, pero ¿realmente sabemos comunicarnos? Es como la pregunta que, pues, yo les hago, ¿no? Entonces, como les digo, pues el diagnóstico que hago con estas empresas es normalmente el problema ni siquiera es que se equivoquen en un tiempo verbal en inglés, sino es el tema de que no organizan tal vez al 100% sus ideas. Entonces, esta fluidez, pues, no se enseña, se entrena. Esa es mi primera perspectiva, y es importante hacer la diferencia, porque no es como que saliendo de esta conferencia ustedes ya mágicamente van a lograr conectar 100% con sus pacientes. Si estaban buscando una solución mágica, no es esta, pero yo les ofrezco una solución práctica, una solución técnica, que es entrenar la habilidad. Así como ustedes llevan desde que ustedes nacieron hablando español y practicando su español y llevan ya muchos años practicando sus habilidades clínicas, pues igual, el comunicarse y conectar es algo que se entrena. Entonces es lo primero que necesito que quede bien claro, que es, les voy a dar unos ejercicios, les voy a proponer unos ejercicios y les voy a facilitar un material que ahorita les voy a explicar cómo lo podrían ustedes ocupar. Y la idea es que esto poco a poco ustedes lo pueden ir entrenando y eso es lo más, poderoso de esto,
que es que con las estrategias metacognitivas podemos dedicarle un pequeño tiempo, que puede no ser mucho a la semana, porque pues además de todo lo que tienen que hacer, claramente no queremos sumarle el ahora a ver el entrenamiento de cómo hablar, ¿no? O sea, obviamente no es rentable. Entonces queremos que sea lo más eficiente posible. 15, 20 minutos a la semana, pero de forma consistente, estar entrenando y estar activando nuestros circuitos cerebrales que nos interesan. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, es lo que les digo, ¿no? Si tan solo hubiera una forma de practicar sin sacrificar este tiempo, sin tener que, pues también sacrificar nuestra relación con pacientes, no queremos, pues no queremos eso, no queremos perder pacientes para aprender a cómo comunicarnos. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de las estrategias metacognitivas. Les voy a explicar a grandes rasgos qué son, cómo funcionan. A lo mejor algunos de ustedes las han escuchado en algún punto de su preparación o por ahí las han escuchado. Entonces, lo vamos a explicar de forma muy, sí, o sea, muy sintetizada. Les voy a explicar las que yo he desarrollado y yo después les voy a decir la que elegí para ustedes hoy. Me voy a centrar en explicarles cómo funcionaría, cómo la aplicarían, qué paso, o sea, cómo serían los pasos, les explico el material y finalmente ya les doy algunos tips extra, ¿vale? Entonces eso va a ser como más o menos la dinámica que voy a seguir de aquí en adelante, porque ya estamos como en un mismo acuerdo de más o menos cuál es la problemática a la que nos enfrentamos y justo pues cuál es mi propuesta para ustedes el día de hoy de este, cómo la podemos enfrentar. Entonces, pues una estrategia metacognitiva es básicamente reflexionar sobre cómo aprendemos y cómo nos desempeñamos. Y esto para mí es muy poderoso en una etapa donde tenemos que estar aprendiendo habilidades nuevas todo el tiempo. Y la mejor forma, pues no es depender de que alguien me lo enseñe siempre, ¿no? A lo mejor lo mejor sería que yo pudiera saber cómo aprendo y con ese cómo aprendo, pues enseñarme cosas a mí mismo. Entonces, pues justo es ese, ¿no? Meta, que es ir más allá y cognitivo de pues el cómo pensamos. Entonces, estar reflexionando cómo pensamos. ¿Cómo se ve esto? Pues tiene tres pasos. Tiene una primera parte que es la planeación, luego tiene una segunda parte que es la ejecución y una tercera parte que es la reflexión. Entonces, yo ahorita ya me he dedicado mucho tiempo a la planeación de estas estrategias metacognitivas, justo para temas de idiomas. Así como las trabajo en inglés, así se trabajan en español, porque finalmente la idea es comunicar y como ya les conté, o sea, a veces la problemática ni siquiera es que se equivoquen en un tiempo, o sea, la problemática es que no saben cómo comunicar lo que quieren decir. Entonces, la planeación ustedes no se van a tener que preocupar tanto, pero aún así quiero que conozcan un poquito cómo es. La ejecución es donde nos vamos a centrar más para que ustedes se vayan el día de hoy con una estrategia que puedan ir aplicando y que puedan ustedes trabajar y entrenar para que realmente puedan mejorar su comunicación con sus pacientes. Y bueno, el punto número tres que también es relevante es la reflexión. Es la parte que nos hacen las estrategias metacognitivas, o sea, justamente reflexionar cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos adecuar y personalizar para que nos sirva más a nosotros, a quién soy yo como persona, ¿no? Entonces, la planeación, pues esto es como en el gym, ¿no? Como les digo, yo tengo esa propuesta de que el comunicar no se les va a enseñar con una clase o con que yo les dé una serie de tips, o sea, lo tienen que poner en práctica. Comunicar es como un tipo de músculo y ustedes lo saben, si estamos hablando, estamos involucrando varias áreas cerebrales, entonces está haciendo todo un ejercicio mental que es como si estuviéramos poniendo a prueba nuestros músculos, ¿no? Entonces, esto es como en el gym. Para la planeación tenemos que elegir la pesa adecuada, es decir, el material adecuado o hay que saber qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, como les digo, aquí yo les voy a presentar las estrategias más o menos que he trabajado y les voy a dar una a ustedes, entonces aquí al menos no se tienen que preocupar tanto. Lo que sí es importante es que para esta parte hay que planear bien qué material vamos a elegir. Ahorita vamos a hablar más de eso, ya focalizado a la estrategia que les voy a dar. Hay que hacer la metacognición previa, es decir, ¿qué me cuesta trabajo? Hacer un ejercicio de reflexión, a ver, ¿qué noto frecuentemente que me pasa con mis pacientes? O sea, ¿me trabo o será que soy muy seco o será que soy demasiado explicativo? O a lo mejor soy muy autoritario, o qué me está pasando, qué siento yo que puede ser mi problema, o sea, por qué tal vez no estoy conectando tan bien con los pacientes. Y bueno, este del concepto de flow es algo que aplico bastante, que es esto de
nuestra estrategia tiene que ser divertida y tiene que ser justo como un entrenamiento, nos tiene que retar. Entonces, ahorita que les presente como qué les propongo yo para que ustedes hagan, pues justo hay que buscar ese sweet spot, ¿no? O sea, como que ese grado en el que como que tengamos como que esa dificultad que nos mantenga concentrados, pero que no nos frustre y que tampoco se nos haga así, muy sencillo, muy aburrido, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo del flow. Tal vez algunos de ustedes han escuchado sobre la psicología de flow y lo que estamos buscando es eso, que sea un nivel, o sea, un nivel de dificultad que esté un poquito más alto de nuestra habilidad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que buscar retarnos, como les digo, para que sea un entrenamiento de verdad y que la estrategia realmente sea efectiva. Ahora, la parte de la ejecución. En la ejecución vamos a centrarnos mucho en su atención. Como les dije, obviamente no es rentable que estén, además de todo lo que tienen que hacer un entrenamiento de 1 hora de comunicación. No es rentable, no es rentable, no lo vamos a hacer, seamos honestos. Pero 15, 20 minutos a la semana pueden hacer la diferencia. Si estamos bien concentrados, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pueden valer más que mucho tiempo mal invertido, ¿no? Entonces, estas estrategias están pensadas para que sean 15, 25 minutos. Lo importante no es tanto el tiempo, sino que lo estén practicando eficientemente. Entonces, bueno, y la última parte, ya quedamos que es la reflexión. Entonces, esta es la parte que nos ayuda a que esta flexibilidad verbal que te vamos a tener que ir practicando, vamos a hacerlo más consciente para que poco a poco se pueda ir haciendo parte de la memoria implícita. La memoria implícita es esa que nos ayuda a hacer esas tareas como manejar o como andar en bici, que ya no tenemos que estar pensando cómo lo tenemos que hacer. Comunicarse es algo así, ¿no? No tenemos que estar pensando cómo comunicarnos todo el tiempo. Pero bueno, en este entrenamiento sí lo vamos a pensar justo porque es un entrenamiento, pero es justo para que poco a poco lo podamos ir haciendo de forma más autodidacta, cada vez sin pensar menos, que cada vez se vaya haciendo como una segunda naturaleza para nosotros. Entonces, bueno, aquí es lo que les digo, ¿no? Hay que hacer esta memoria declarativa de, ok, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Para que poco a poco se vaya volviendo parte de mi memoria implícita. Ah, no, bueno, ya voy viendo que constantemente me estoy equivocando en esto, constantemente me está fallando esto, y no para que yo me castigue, ay, siempre hago lo mismo, no, no es el punto. Aquí el objetivo es ver qué es lo que es un reto constante para seguirme retando a mí y que en algún punto lo logre manejar, ¿no? Si constantemente me doy cuenta que me pongo nervioso, nerviosa o estoy notando que, ay, no, ya me desvié, ya no expliqué lo que necesitaba explicar y ya me fui por otro lado. Bueno, si eso constantemente me pasa, me voy a seguir retando con esa parte para que en algún momento yo la desarrolle y logre realmente mi objetivo, ¿no? Que es mejorar esa parte. Entonces, bueno. Esta etapa, la de reflexión, es la que nos va a cerrar el ciclo y nos ayuda a que realmente sea una estrategia metacognitiva, que nos ayude a reflexionar cómo estamos aprendiendo y también sobre la misma estrategia. ¿Cómo estoy aplicando la estrategia? ¿Me está funcionando? ¿Debería de hacerle algún ajuste? O sea, yo les voy a dar hoy esta estrategia, pero ustedes pueden modificarla según ustedes vean conveniente, ¿vale? Entonces, bueno, les dije que yo tenía varias estrategias, he desarrollado varias en todos estos años, Active Listening, Paraphrasing, Meta Writing, si se dan cuenta los nombres están en inglés, porque trabajo esto, o sea, trabajo esto en inglés, ¿no? O sea, que los corporativos que vayan a exponer su presentación, que logren comunicarse eficientemente y además en inglés, ¿no? Entonces, trabajo mucho de esas estrategias. El día de hoy, yo para ustedes elegí Shifting. Shifting es una estrategia que yo utilizo para los chicos que yo veo que exponen en inglés, para que ellos sepan cómo cambiar el tono. Porque a veces, justo como les decía, me pasa que dicen, no, es que necesito pues practicar el inglés, ¿no? Pero en realidad lo que necesitan practicar es su flexibilidad verbal, es decir, cambiar entre estoy presentando, ahora estoy hablando con el cliente y tengo que hacer small talk y ahora estoy en un contexto diferente en el que estoy con unos amigos, entonces como que se les hace difícil bastante el poder cambiar de tono y de formato entre los diferentes contextos que tenemos. Y aunque pues eso podría ser como, ah, bueno, pues eso puede pasar en inglés, la verdad es que también nos pasa en español.
porque no sé si alguna vez les ha sucedido que, bueno, obviamente ustedes tienen mucha más práctica en español y saben que hablar en una consulta no es lo mismo hablar con sus amigos, ¿no? Pero pues a veces, ¿qué tanto cambian cómo dan su consulta de un paciente a un paciente, ¿no? Eso es importante también porque pues cada paciente puede tener una cierta personalidad y tenemos que estar atentos de esa personalidad, de esos cues que nos pueden dar, esas pequeñas pistas de, bueno, tal vez esta persona no es muy abierta, tal vez esta persona preferiría que le explicara con más calma, tal vez esta persona prefiere una versión más resumida. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es adaptar una misma información a diferentes contextos y a diferentes formatos que son los diferentes pacientes, ¿no? Un paciente que a lo mejor quiere la explicación detallada, un paciente que a lo mejor quiere quiere nada más el resumen, el paciente que a lo mejor está ansioso y quiere mucha reafirmación. Y pues no se trata de cambiar nosotros, o sea, nosotros tenemos una personalidad, pero sí, si nos adaptamos un poco más a también lo que ellos necesitan, eso nos va a ayudar a conectar mejor con ellos. Entonces, shifting no es cambiar el mensaje, o sea, el mensaje tiene que ser el mismo. Si yo les voy a platicar sobre acné y el tratamiento, pues voy a platicar, o sea, tiene que ser la misma información, pero no se lo voy a explicar igual a la abuelita que al niño que o al adolescente que está muy nervioso porque ya le están saliendo un montón de granos, no se lo voy a explicar igual a una mujer en sus treintas que a lo mejor está muy ocupada porque tiene que ir al trabajo, no se lo voy a explicar igual a cada uno de estos pacientes. Y el entrenar cómo hacer esta diferencia es lo que nos va a ayudar a incrementar nuestra flexibilidad verbal para que realmente podamos comunicarnos efectivamente con cada uno de esos casos, ¿no? Entonces, pues bueno, como les decía, es la capacidad de cambiar intencionalmente nuestro registro comunicativo dependiendo del contexto y del objetivo, y sobre todo pues de la persona, de nuestro paciente con el que vamos a estar hablando. Entonces, aquí necesitamos hacernos tres preguntas claves, ¿no? Primero, pues, ¿quién es mi interlocutor? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué tono necesito proyectar? A lo mejor con un paciente tengo que ser un poquito más paciente, a lo mejor tengo que irme un poco más lento y tengo que como que ser un poco más reassuring, así como que estarle asegurando las cosas paso a paso, ¿no? Para que se sienta como que atendido, cuidado, ¿no? Y habrá otro paciente con el que no, pues no me funcione lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos que preguntarnos y pues esto funciona porque al nosotros entrenar o sea, al hacer este entrenamiento, vamos a activar varios circuitos, entre ellos, pues obviamente Broca, que se va a encargar de la producción, Wernicke, la parte de la comprensión, ¿no? La corteza prefrontal que nos va a estar ayudando a decidir, ¿no? Que si estoy diciendo lo correcto, no estoy diciendo lo correcto, la corteza cingulada anterior, que también está involucrada en contexto de motivación, y bueno, el sistema límbico como la amígdala, si estamos hablando de emociones, ¿no? Entonces estamos haciendo toda una activación cerebral como para ir trabajando, y realmente ir haciendo conexiones para cada vez ir comunicándonos de mejor manera. Entonces, bueno. Ahora sí, les voy a hacer la propuesta del ejercicio. Ahora aquí ya me voy a ir un poquito más lento para que podamos ir como paso a paso. No sé si ya lo pasaron o me parece que ya lo pasaron, pero hay un material que justo son unas flashcards que yo les recomiendo que pueden utilizar justo para hacer el reto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejercicio de shifting que yo les estoy proponiendo? Ya quedamos que esto es un entrenamiento, no es solo una lista de tips, o sea, al final vienen algunos tips, pero no es solamente eso. Mi propuesta sigue siendo entrena, o sea, entrena, entrena. ¿Cómo vas a entrenar? Primero vas a seleccionar un material que a ti te interese, ¿no? Entonces, imaginemos que a lo mejor acabas de leer un artículo, sobre algún tratamiento novedoso para pues el acné, sigamos con el ejemplo del acné, ¿no? Entonces, hay un tratamiento novedoso para el acné y tú lo vas a leer y pues tú vas a subrayar, anotar palabras clave, los términos técnicos, las ideas centrales. Y entonces este material que tú elegiste, que puede ser algo leído o puede ser algo que tú hayas visto o puede ser incluso, o sea, si tú más bien quieres como que practicar lo que es más común de tu consulta, pues así haces tu lista de temas de qué es lo que por lo que más te buscan o cuál es tu especialidad o qué es lo que tú necesitas estar practicando y practicando. Y de ese tema tú apuntas qué es lo central, qué es lo que necesita saber el paciente. O sea, incluso no solo qué necesita saber el paciente. Por ejemplo, si es un procedimiento,
anotar así de, pues, cuáles son a grandes rasgos los pasos del procedimiento, ¿no? Tener toda la información ahí como clave. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Vamos a exponernos a un contenido, vamos a seleccionarlo. Aquí es la parte donde también por el flow ustedes se pueden ir retando. A lo mejor si tienen ya muy practicado el acné, porque pues es bien común, ¿no? A lo mejor se quieren retar con otra cosa, porque finalmente siempre reciben pues pacientes con otros diagnósticos, ¿no? Entonces a lo mejor se quieren retar con otra cosa, pueden variar el contenido, esa es la parte donde lo pueden hacer un poquito más diverso, ¿no? Ahora justo viene aquí la parte de la ejecución. ¿Qué vamos a hacer? Ya leí mi contenido. Ya, aquí están mis ideas centrales. Voy a, por ejemplo, tomar un par de flashcards de las que me dio ahorita Nirvana, ¿no? En esta conferencia. Y en esas flashcards ustedes van a ver que vienen diferentes personajes, por ejemplo, no sé, una abuelita, y les puse como rasgos de personalidad. A lo mejor tiene el neuroticismo alto, entonces está un poco neurótica, está un poco preocupada, ¿no? Y tiene baja apertura. Entonces, a lo mejor le quieren proponer un nuevo tratamiento, pero como que tienen que ver con qué palabras lo pueden ir útil, o sea, lo pueden ustedes intentar proponer de una forma que sea más sutil y que puedan tratar de calmar la ansiedad que ya trae el paciente, ¿no? Entonces, ustedes van a pensar un momento, cómo lo dirían, tienen su lista de palabras y en ese momento, por ejemplo, tengo dos opciones normalmente. O se pueden grabar para quien no tenga problema escuchándose después, o hay algunas aplicaciones de como dictado de voz, ¿no? Entonces, lo ponen y ya bueno, se graban o hacen el dictado de voz. Y entonces van dando su explicación tal cual como si tuvieran ahí a la abuelita ansiosa de baja apertura enfrente, ¿no? Y entonces ya, tienen ustedes su registro, ya tienen como que su primera versión. Sacan otra flashcard y a lo mejor les sale un personaje muy distinto. A lo mejor les sale un personaje así como el paciente que no cree en los tratamientos médicos o como que está medio dudoso, como que no sabe muy bien, como que le gusta más lo naturista. O sea, como que qué palabras utilizaríamos más bien para conectar con este paciente que es como que le gusta más lo natural, o sea, como que qué analogías utilizaríamos. Ustedes van a pensar en eso, ¿no? Vuelven, es el mismo tema y lo vuelven a exponer, pero pensando como en este segundo paciente que ahora pues está como más orientado hacia lo natural y a lo mejor está un poquito así como que dudoso, ¿no? Y lo quieren convencer, pero pues tampoco quieren ser así como tan directos de, ay, haz esto que te estoy diciendo, no, obviamente no. Entonces tienen que ir viendo qué palabras utilizan. Y bueno, justo ahí viene la parte 3, la autoevaluación. Ustedes se pueden escuchar o se pueden leer si lo hicieron por dictado de voz. Y primero yo les diría, comparen si realmente es diferente la versión que dieron, porque esa es la primera. A lo mejor ustedes están muy entrenados a, bueno, yo voy a hablar de acné y yo ya me tengo mi presentación así como que en la cabeza y nada más la voy a repetir a todos, así como si fuera panfleto, ¿no? Pero la realidad es que ese contenido se tiene que adecuar a la persona con la que yo esté hablando. Entonces, ustedes tienen que escuchar, ¿no? Cómo están expresándose en una versión y en la otra y ver si realmente están haciendo diferencias importantes, ¿no? En la primera, con la abuelita ansiosa, pues tendrían que estar tratando de repetir estratégicamente para darle seguridad, tratar de darle datos de seguridad, o sea, por ejemplo, a lo mejor, bueno, datos que ella entienda, ¿no? O datos empíricos al menos. Ah, pues este tratamiento se hace bastante, les va muy bien a los pacientes, ¿no? A lo mejor en el segundo caso, más bien queremos hacer analogías con la naturaleza. Ah, no, pues de hecho, el colágeno se produce naturalmente en nuestra piel. Entonces, a lo mejor vamos a cambiar un poquito, cómo vamos a entregar el mensaje en opción uno y opción 2. Y ustedes tienen que evaluar eso, qué tan diferente lo están logrando hacer. Y ahí viene la otra, donde podemos meter la IA a ayudarnos un poco. Esta grabación que ustedes tienen, la pueden transcribir. Hay muchas, o sea, literal pueden transcribir gratis ahí en Google y les salen opciones de transcripción. La transcriben o si tienen el dictado por voz, lo tienen y entonces yo ahí lo que hago es, se lo pueden mandar a la misma IA y decir, a ver, ¿cómo te suena este mensaje? O sea, si tú fueras, por dándole el personaje, ¿no? Si tú fueras una abuelita un poco ansiosa, neurótica, con baja apertura, ¿cómo recibirías este mensaje?
Y a lo mejor esa retroalimentación les puede complementar a ustedes y pueden decir, ah, no, pues mira, y ahí le pueden, o sea, yo haría primero la pregunta esta de cómo lo recibirías si tú fueras así. O sea, recordemos que finalmente la inteligencia artificial está constantemente aprendiendo de nosotros, ¿no? Entonces, incluso no sé si ustedes la utilizan o qué tanto la utilizan, pero la misma inteligencia, o sea, como que ya si hablas con ella bastante, como que te imita o como que trata de, como que acoplarse a cómo hablas tú o qué te gusta a ti o qué necesitas tú, ¿no? Entonces, como que la inteligencia artificial es profesional casi casi en esto, pues está programada para esto, entonces la podemos aprovechar muchísimo. Entonces, no, o sea, le mandamos nuestro extracto que nos diga cómo lo interpretaría si fuera ese personaje del flashcard y luego le podemos decir, ¿y tú qué cambios harías? O sea, como que cómo cambiarías el mensaje pensando que sea, que tenga un tono más, como que un tono que nos ayude a reafirmarle más, ¿no? O un tono que nos ayude a conectar más con alguien que no cree tanto en la medicina. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambios harías? Y en esa misma retroalimentación que les dé, ustedes pueden notar, y justo ahí viene la parte de la reflexión. Ah, mira, utilizó esto. Veo que hace esto constantemente. Ah, pues tal vez yo debería de hacer esto cuando esté, tal vez yo debería justo, por ejemplo, repetir estratégicamente y dar datos que den seguridad. Por ejemplo, muchos pacientes lo usan, les ha ido muy bien, están muy contentos. Puedo hacer una parte de storytelling, o sea, meter un poquito de componente emocional y decir, ah, no, de hecho, tuve una paciente que justo estaba un poco indecisa, pero le fue bastante bien con el tratamiento. Claro, tiene sus riesgos, pero pues la verdad es que con los pacientes que yo he trabajado, pues les va muy bien. Ahí dependiendo de cada paciente puede ser distinto. Obviamente, si estamos hablando de tal vez de un paciente que está apurado y quiere que le des la información y ya, pues esa no es la manera de comunicarse, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les digo que tienen el material, entonces aquí les puse, ¿no? Son unas flashcards, entonces ustedes lo que pueden hacer es 15, 20 minutos a la semana, se dedican a entrenar esto. Y ya les di los tres pasos, ¿no? Primero selecciono el material, o si yo ya tengo un tema en la cabeza que tengo que exponer frecuentemente o que frecuentemente me están preguntando, pues lo anoto, ¿no? Este, mm, Punto número dos, hacer la ejecución. Sacar las flashcards, ver cuál me sale y tratar de hacerlo, ¿no? Vienen aquí como que las dificultades, o sea, les puse, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Baja apertura, baja extraversión. La dificultad es que la comprensión es limitada, por ejemplo, de un adulto mayor con baja escolaridad, un paciente típico, ¿no? Entonces, comprensión limitada, se siente abrumado. Entonces, ¿cómo podemos ir más lento? Tal vez no darle tanta información para que no se abrume. ¿No? Muy diferente a una mamá sobreprotectora con ansiedad leve, ¿no? Obviamente, la forma en la que nos vamos a comunicar con uno y con el otro son totalmente diferentes. Y aquí ponemos, aquí está, por ejemplo, el reto, ¿no? ¿Cuál sería el reto con este adulto mayor con baja escolaridad? Bueno, por ejemplo, tener un ritmo pausado, o sea, tenemos que escucharnos y tenemos que buscar también eso, que el ritmo sea más lento, que hay que hacer analogías con la vida cotidiana, hay que hacer un repaso final claro, eso podría ser una estrategia para este tipo de paciente. ¿No? En el caso de la mamá, pues por ejemplo, usar metáforas, tono tranquilizador. Entonces, aquí justo vienen algunos retos que ustedes tienen para ir cambiando de formato a formato. Ujú. Y bueno, eso es como la estrategia como tal, o sea, como yo les recomiendo que ustedes la utilicen con sus tres pasos. Y como les dije, no es una solución mágica, o sea, porque yo soy fiel creyente de que no porque yo me pare aquí y les des, por ejemplo, estos tips de estilo que les voy a dar, ya ustedes van a salir y ya al día siguiente los van a aplicar perfecto. No pasa, porque la comunicación es una habilidad, como bailar, ¿no? Si ustedes no van a sus clases de baile, no van a bailar. Entonces es exactamente lo mismo. Mi propuesta es que dediquen un pequeño tiempo a hacerlo y creo que hasta puede ser una estrategia divertida, porque ustedes se pueden retar a tratar de explicar las cosas de forma diferente, ¿no? Y de forma, pues, convincente para cada perfil de paciente. Ujú. Entonces, bueno, ahora les voy a dar estos tips de estilo y vamos a platicar un poquito de cómo, pues, los podrían ustedes ir utilizando. Por ejemplo, la voz activa contra la voz pasiva, ¿no? Entonces, esto es algo que pues ya muy técnico, ¿no? A lo mejor suena muy gramatical. La voz activa es esa de, pues, no sé, decir básicamente, pues, vamos a empezar el tratamiento, ¿no? O por ejemplo, sí, justo, em, eh,
tienes que hacer esto sería más bien como un imperativo, ¿no? La voz pasiva es más bien como decir, el tratamiento debe iniciarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una y con la otra? Pues bueno, la voz activa, a lo mejor ustedes la quieren utilizar para hacerlo justo más personal el lenguaje, decir, ah, no, bueno, pues es que hice este estudio, ¿no? Y me di cuenta de esto. He estado tratando a pacientes con este padecimiento por varios años y he notado el mismo patrón, ¿no? La voz pasiva lo harían de forma un poco más impersonal. De hecho, vamos a ver su uso en otro punto más adelante. Pero es como para poner esa distancia, que a lo mejor con un paciente que sea un poco más reservado, ¿no? Que aprecie un poco más el tono profesional, sería bueno, no sobreutilizar la voz pasiva, porque ni en inglés ni en español esto es bueno, o sea, la voz pasiva en exceso es mala, pero tal vez en algunos puntos claves poner un poco de distancia. Ah, no, se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado que este tratamiento es eficaz, ya no como, ah, lo digo yo, ¿no? O sea, más bien, no, se ha demostrado, tal vez para un paciente que sea un poquito más, como les decía, que esté más apurado, que a lo mejor aprecie más los datos. ¿Cómo van a saber que un paciente es así? Pues a lo mejor... Por ejemplo, yo les voy a hablar de mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he trabajado con abogados, pues los abogados aprecian mucho que les digas los datos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso podría ser un paciente que a lo mejor tiene una carrera como un poco más orientada hacia los datos, va a preferir que le hables así, un poquito con una distancia, emocional mayor. Una paciente, tal vez justo mamá o una abuelita, como hablábamos con ansiedad, pues tal vez va a preferir, ah, no, pues yo he estudiado bastante esta enfermedad y lo que se ha dicho es que bla, 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 ¿no? Entonces, tal vez el meter la voz activa nos va a ayudar a hacerlo un poquito más cercano para esas personas que necesitan un poquito más de cercanía en la comunicación. Hay otro punto bien importante que es cerrar con fuerza. Es algo en lo que a veces batallamos. Queremos, como que estamos expresando varias ideas y ya luego me pasa mucho con los estudiantes, están exponiendo y, por ejemplo, me están exponiendo datos, ¿no? De el hotel ganó tanto y ahora se perdió tanto y bla, 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 bla. Y al final como que no cierran con algo con fuerza, ¿no? Y hay que concluir, ¿no? Hay que cerrar. Lo último que decimos es lo que más se recuerda. Entonces hay que buscar que nuestros cierres no sean débiles, no hay que cerrar con o algo así, ¿no? Cuando a veces somos un poco inseguros, ¿no? Que cerramos algo así, algo por el estilo, ¿no? No, 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 hay que cerrar con fuerza. El tratamiento ha mostrado que es muy beneficioso. Punto. O sea, te podemos ser eficientes con nuestro discurso y cerrar con fuerza, y ese mismo último mensaje que estamos comunicando es el que más resuena con la persona con la que estamos hablando. Ahora justo el discurso impersonal, señalar sin confrontar, ¿no? Entonces, ¿cuándo queremos hacer las cosas más impersonales? Pues a veces, muchas veces cuando hay que confrontar una situación, ¿no? Esto, por ejemplo, yo se los enseño a mis estudiantes cuando, como ellos tienen que a veces dar datos sensibles, ¿no? De pronósticos, de economía, o sea, de, bueno, pues es que a ver cómo le va al hotel, ¿no? A ver si gana más o gana menos, no se sabe, ¿no? Entonces, más bien hay que dar esa parte un poco impersonal de distancia de, ah, bueno, pues, los resultados, ¿no? Así, justo la voz pasiva, los resultados nos muestran que esto puede funcionar, ¿no? O sea, el también dar esa distancia nos ayuda a, bueno, yo no te estoy asegurando que vaya a funcionar, los resultados o todo indica que esto puede funcionar, los síntomas que usted tiene son compatibles con esto. E incluso cuando, por ejemplo, tenemos que, esto yo lo utilizo cuando trabajo con mis estudiantes y quiero señalarles algo que a lo mejor no está funcionando muy bien, pero no quiero ser confrontativa en sentido de, oye, no estás haciendo lo que te pedí. Más bien quiero ser un poco más impersonal y decir, ah, bueno, es importante hacer las estrategias de forma adecuada para que nosotros podamos realmente valorar cómo está haciendo tu avance, porque si no aplicamos las estrategias de forma adecuada, realmente no conocemos qué tanto es el impacto de estas, ¿no? Entonces, al hacer este discurso impersonal y no decir, oye, tú no has hecho esto o es importante que lo hagas y no lo haces, estamos evitando un poco la confrontación y podemos ser un poco más, podemos conectar un poco mejor con nuestros pacientes en el sentido de que a nadie le gusta sentirse regañado. Luego, otro punto importante es esto de repetir estratégicamente, que ya lo mencioné
Brevemente, ustedes pueden elegir repetir ciertas palabras, clave, o sea, como por ejemplo, alguien que está medio ansioso, repetir de formas distintas con sinónimos que un tratamiento es seguro, o que ha tenido resultados beneficiosos, ¿no? Entonces, poder repetir eso de forma estratégica a través del discurso de diferentes formas puede ser algo que pueda ayudarle al paciente a decir, ah, no, bueno, sí, me explicó muy bien que es bastante seguro, que ha mostrado resultados, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar. Ahora, esto no me refiero a que repitan la misma palabra una y otra vez, ¿no? O sea, tiene que ser estratégico. Por eso tienen que hacer el entrenamiento, porque tienen que entrenarse en sinónimos, en justo cómo poder hilar las cosas, en qué momento repetir. Entonces, por eso les digo que esto es realmente un entrenamiento. Transformar la corrección en conexión. Como les decía, la parte confrontativa a veces es la más difícil con el trato persona a persona, ¿no? Porque hay que ser realistas, hay que decir, bueno, si no te estás poniendo el tratamiento, pues no, ¿qué puedo hacer, no? Pero no lo podemos decir así, ¿no? Entonces, a veces para señalar algo negativo podemos conectar desde la experiencia. Ah, una vez me pasó que como que, no quería hacer, por ejemplo, yo lo aplico para, en el tema del idioma, les digo a mis estudiantes, me ha costado mucho trabajo, ¿no? El tener como que la disciplina con el francés. Entiendo perfectamente que sea difícil tener la disciplina, pero pues yo he estado intentando como que implementar 10 minutos a mi rutina y veo que eso me ayuda mejor que concentrarme 3 horas, 10 minutos. Y entonces yo, hablando desde mi experiencia, ya le estoy como dando un consejo y puedo decir, bueno, ¿tú qué opinas, no? Eso podría ser alguna forma en la que ustedes podrían intentar comunicar pues alguna situación que necesitan corregir, ¿no? Sin ser tan confrontativos. Para pacientes que podrían tomar mal la confrontación. Hay algunos pacientes que aprecian que seas más directo. Oye, ¿sabes qué? La verdad es que si no estás realizando esta parte, pues no podemos realmente evaluar el seguimiento que estás teniendo, no podemos realmente saber si el tratamiento está funcionando o no. Entonces, hay algunos que valoran más esa parte de ser directo, y hay otros que no. Entonces, eso va a variar. Validar antes de proponer, pues pueden ustedes validar la experiencia del paciente. Muchas veces estos pacientes tal vez ya vieron a varios médicos, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos empezar diciendo, pues entiendo que puede ser frustrante el probar varias cosas y no ver resultados, ¿no? O entiendo que puede ser frustrante el sentirte mal porque tienes mucho acné. Entonces no te preocupes, vamos a ver eso y vamos a enfocarnos en que tú mejores, por ejemplo, ¿no? Hagan pausas para escuchar de verdad, ese es otro gran punto. O sea, igual yo lo aplico con mis estudiantes. Cuando veo que tienen alguna preocupación o algo así, les digo, a ver, coméntame qué te está sucediendo. Yo sé que a veces el tiempo es muy limitado, ¿no? Y no queremos hacer el interrogatorio abierto, ¿no? Pero pues a veces realmente ese espacio, ¿no? De solamente escuchar. Y realmente escuchar, o sea, no solamente como, bueno, lo voy a dejar que hable y me voy a poner aquí en mi teléfono. O sea, como que realmente escuchar y poner la atención en lo que está diciendo y, ok, bueno, ya veo que te está preocupando, bien, pues podemos hacer esto, esto y esto. Esto mismo les va a ayudar para que ustedes sepan, identifiquen qué paciente tienen enfrente y sepan si es el paciente ansioso que necesita más repetición o es el paciente que necesita que sean directos y al grano o es el paciente que a lo mejor como que no quiere mucha información porque se abruma o es el paciente que lo quiere saber todo hasta el mínimo detalle porque es desconfiado, ¿no? Entonces, ese mismo observar a su paciente les va a ayudar a saber qué tipo de paciente es. El otro punto es aclarar sin infantilizar, es decir, em, utilicen analogías, ¿no? No tanto así como de, imagínate que una abejita, ¿no? O sea, como que los diminutivos pueden funcionar bien para un tipo de paciente, pero no para todos. Para algunos pacientes se pueden sentir insultados. Yo sería una de esas, por cierto. Sí, si me están tratando de utilizar como mucho lenguaje infantil, ¿no? Si me tratan de decir, no, imagínate que ponemos una jeringuita pequeñita, o sea, a mí me molestaría, por ejemplo, que me hablaran así, ¿no? Entonces, eso depende de paciente a paciente, pero en general mi recomendación sería aclaren, pero sin infantilizar, ¿no? Sin utilizar tantos diminutivos, por ejemplo, ¿no?
Otro punto es utilizar landmarks verbales. ¿Qué son estos? Pues dar orden a su discurso. Primero te voy a explicar esto, luego vamos a revisar cómo va a ser el tratamiento, después me vas a preguntar y al final concluimos con cuál es la mejor decisión para ti. Por ejemplo, el justo dar ese orden de cómo va a ser la consulta le puede ayudar al paciente a saber qué esperar, ¿no? Por ejemplo, yo empecé ahorita esta conferencia y les dije, bueno, les voy a explicar esto primero, luego esto y al final vamos a ver esto otro, ¿no? Entonces, esa es mi manera de prepararlos también para todos los puntos que vamos a tener que escuchar, ¿no? Y prepararles para esa atención que me van a tener que prestar. Ujú. Y finalmente, pues el utilizar el storytelling es una herramienta muy valiosa que es básicamente pues conectar desde la historia, ¿no? Esto pues está muy demostrado que somos organismos, seres vivientes que conectamos desde la historia. Entonces, si hablamos desde una historia tal vez personal o de algún caso que hemos tenido, esto puede reforzar la memoria, puede generar más interés en el paciente, ¿no? Tal vez no en todos, una vez más depende del tipo de paciente, pero pues esto nos puede ayudar justo a conectar emocionalmente con ellos de mejor forma. Entonces, bueno, pues eso es a grandes rasgos mi charla. Espero que les haya parecido interesante. Ya está el material, me parece, en el chat, ¿no? Que son las flashcards. Y bueno, esa es la propuesta que yo les hago. Recuerden, son 3 pasos. Y pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctora. Qué increíble que has logrado hacer toda esta plática muy elocuente. Me llegan varias preguntas por WhatsApp y te quería hacer la primera. Hablas Claro. de el cierre, cuando hablas de todo el proceso que transcurre, ¿qué sucede para los médicos? Nos preguntan que tienen todo un staff, desde la recepcionista, desde quizás una clinic manager, otras personas que no eres tú que hacen esa primera parte. ¿Cómo abordar la congruencia entre lo que sucede cuando tú no estás en el first contact con tu paciente, siendo tú normalmente tampoco el last contact, porque sigue pasando a caja o con el staff o hasta el mismo valet parking o teniendo otra etapa? ¿Cómo manejar ese first step y last step de un paciente en una clínica? Si eres el doctor y solo tú ves la parte central de ese paciente. Ok, es una excelente pregunta y la verdad es que plantea una dificultad, real y compleja, ¿no? Porque no somos responsables de cómo es que la recepcionista, el del parking, pues trata a nuestro paciente. Yo lo que les diría es, somos responsables de nuestra parte. Y realmente si el paciente conecta con ustedes, o sea, digo, finalmente puede ser que decida no volver tal vez por la recepcionista, pero si realmente ustedes logran esa conexión, genuina, va a ser más difícil, o sea, él va a sopesar, digamos, que costo-beneficio y va a decir, bueno, ok, tal vez la recepcionista no me agrada, pero el médico como tal sí siento que me escucha, entonces vale la pena, ¿no? Obviamente hay que cambiar sistemáticamente esto y hay que tratar de, también incluir a estas personas que son, pues el first contact, tratar de incluirlos en esto y al menos, pues ayudarles a justo que puedan contactar con nuestro paciente de la mejor forma, también para que nuestro paciente no nos llegue alterado, porque obviamente es mucho más difícil conectar con un paciente que a lo mejor ya viene enojado porque ya le dijeron algo que no está bien, ¿no? Pero bueno, yo lo que les diría es, lo más importante ahorita sería lo que ustedes pueden hacer en su cancha, por así decirlo, ¿no? Y lo que ustedes pueden hacer es justo entrenar esta parte y también si un mismo paciente viene con ya una predisposición de, es que a lo mejor me hablaron medio mal o como que algo me disgustó, pues justo también a veces otra cosa que yo aplico es la apertura 100% y la honestidad, cruda, yo le llamo, ¿no? El decir, ay, percibo un poco que está un poquito molesto, no sé si es mi imaginación, hay algo que le esté molestando, le puedo ayudar, ¿no? A veces eso mismo a mí me ha funcionado mucho porque si les digo, te noto estresada, te noto estresado, te noto frustrado, ¿es real o yo me lo estoy imaginando? Y siempre les doy la posibilidad de que yo me lo esté imaginando, porque a lo mejor y yo me lo estoy imaginando. Pero normalmente en ese punto
realmente puedes acceder a esa parte más vulnerable del paciente que te dice, sí, la verdad es que estoy molesto porque la recepcionista me dijo esto, o a lo mejor hubo algo que me molestó, o a lo mejor no es nada, ¿no? A lo mejor es así la personalidad del paciente. También me ha pasado que les digo, oye, ¿estás en molesto o algo? Y me dicen, no, solo me distraje, perdón. Entonces puede suceder, ¿no? Y eso también puede ser como un primer momento en el que así yo ya no estoy pensando, ay, es que la recepcionista hizo algo o alguien hizo algo o el paciente viene con esta actitud y yo ya no me estoy predisponiendo a que, ya viene con una mala actitud y yo mismo voy a reaccionar con una mala actitud porque estoy sintiendo esa mala actitud, ¿no? Entonces, esa puede ser una estrategia también, o sea, el ser críticamente honestos y preguntar directamente y escuchar y aplicar esa de escuchar y si en algún momento se va a quejar, bueno, o sea, dar ese espacio de se está quejando, no se está quejando de mí, exactamente, se está quejando, ¿no? Es normal, está en un momento vulnerable, vamos a escucharlo y vamos a darle esa seguridad que está necesitando. Eso es lo que yo les recomendaría. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta. Cuando hablamos de medicina, hay temas que tocan obviamente una cierta sensibilidad. El doctor está rankeado, que lo hemos visto dentro de las profesiones en las cuales la gente cree y confía más, mucho más que un político, mucho más que un financiero, mucho más que un mercadólogo. En el ranking de trustworthiness de Ipsos, sale el doctor recurrentemente en el primer lugar junto con el científico y el profesor. ¿Cómo hacer que en ese momento de vulnerabilidad del paciente soltando cosas personales, conectando de una forma profunda en una cosa quizás hasta muy íntima, no roces el tema de siempre de la medicina entre lo personal, lo profesional, el dejar esa gorra o esa responsabilidad de doctor, de doctora por la del amigo, del consejero, del coach? ¿Cómo aconsejarías esa fina línea de toda la vida, pero que hoy más que nunca la gente necesita confiarse y quizás las redes y todo hacen que explayes cosas, pero finalmente a muy poca gente cuentas tu realidad íntima? ¿Cómo generar esa confianza sin pasar el límite? Básicamente nos están preguntando. Es una excelente pregunta también. Este, pues, por ejemplo, la forma en la que yo lo recomiendo y lo he manejado usualmente es esto de, por ejemplo, nos está contando algo muy vulnerable, ¿no? Es dejarlo hablar, o sea, dejar que ese sea su momento de exponer esa parte. Y la parte en la que se puede volver como no profesionales, a lo mejor, bueno, entonces ahora yo cuento mi problema, o yo cuento algo equivalente, o yo hago algún comentario ya más de opinión. No, a lo mejor solamente me está contando algo y ese es mi momento de, pues de hacer un comentario como un poco neutro, ¿no? Neutro, pero que no sea frío. Ya veo. O sea, algo así como, bueno, me está contando algo que es muy difícil para él. Sí, este, veo por cómo me lo estás contando que sí te está costando trabajo, que sí es un tema difícil para ti. ¿Te sientes cómodo de contármelo? Me lo puedes contar con toda la confianza. Este, pero si no te sientes cómodo, igual puedes parar en cuanto tú necesites, ¿no? Entonces, no hacerlo sobre nosotros, creo que uno de los primeros momentos donde se empieza a hacer una relación como que más, problemática es, por ejemplo, también, ¿no? O sea, un contacto físico inadecuado, ¿no? Hay que mantener como que muy aparte esa parte también de nuestro lenguaje físico, o sea, siempre como que neutros, o sea, como receptivos a lo que nos esté diciendo, pero si nosotros tampoco caer en esa parte de, bueno, si ahora me está platicando, no sé, que para esa persona fue muy difícil esto y a lo mejor yo siento como, ay, me está contando que fue muy difícil esto, pero yo, o sea, yo he vivido tres cosas más difíciles, o sea, no hacer comentarios como, pues, ni que sean despectivos, ni que a lo mejor sea como, ay, sí, alguna vez a mí me pasó igual, o sea, tampoco así como de, ay, sí, amigos, ¿no? Twins, ¿no? O sea, tampoco hacer ese tipo de comentarios desde mi experiencia personal. A lo mejor en esta parte de storytelling, para mantenerlo así como formal, pues justo, o sea, hablar más bien de casos, por ejemplo,
pues casos que sean como más generales, ¿no? No llevarlo a la vida personal de, ay, sí, una vez me pasó que con mi novia o con algo así, o sea, como que no entrometer temas de la vida personal que se puedan prestar a que justo ya el ambiente se vuelva más así como, ay, no, pues el doctor me está contando aquí, pues de la novia o me está contando de no sé qué cosa. Entonces, mantener esa distancia, pero siempre haciendo comentarios hacia cómo se está sintiendo el paciente. Veo que esto te es difícil o, gracias por la confianza de contármelo, ¿cómo te sientes? Hacer preguntas. A veces la mejor respuesta es hacer preguntas. Hacer preguntas de cómo te sientes al contarme esto. No, bueno, el contarme esto te hace sentir, más liberado, ¿qué te gustaría que hiciéramos contemplando que ya te han fallado otros tratamientos? Para ti, ¿qué sería la mejor opción para contemplarlos, ¿no? O sea, dar esa parte de hacerlo partícipe también puede ser una opción. Entonces, eso sería lo que yo respondería con esa pregunta. Muy bien, y finalmente nada es tan fácil que esa línea fina y la asertividad es difícil de lograr. Nos pregunta la doctora Jacqueline Morales, que saludamos, el tema que tú abordabas hace un ratito de, y si viene esa paciente o ese paciente a ti, dermatólogo, médico estético, cirujano plástico o ginecólogo enojado o confrontativo, ¿cómo abordas esa conexión y cómo desenganchas este conflicto latente de alguien que viene complicado? Pues igualmente es buena pregunta, y es algo que, bueno, aquí hay un punto importante, ¿no? O sea, eh, si pudiera o no ser agresiva, o sea, la situación ya como para nuestra integridad física. Pero vamos a considerar que no, vamos a considerar que simplemente está enojado, está confrontativo. Bueno, ahí sí creo que lo primero es tomar una gran dosis de paciencia, respirar profundamente y lo que usualmente funciona, no voy a decir que en el 100% de los casos, pues porque puede siempre haber el caso en el que no, pero lo que realmente a veces más funciona es justo escuchar pacientemente, a ver, noto que está molesto, cuénteme qué sucedió, cuéntemelo tranquilo, ¿no? Yo lo escucho, estoy buscando una solución, permítame entender qué sucedió, permítame entender su caso, ¿no? O bueno, ok, yo ya tengo conocimiento de este caso, ok, comprendo, o sea, justo validar, ¿no? Hay que validar mucho esa emoción, o sea, cuando nos están hablando de una emoción tan fuerte como puede ser el enojo o puede ser la tristeza, hay que validar mucho esa emoción para que podamos tratar de neutralizarla un poco, para que se baje un poquito esa intensidad y podemos a lo mejor ya empezar a nosotros dar nuestro punto, ¿no? Porque no vamos a poder nosotros empezar a decirle, no, señora, usted está mal. O sea, no vamos a, si nosotros, o sea, si viene un paciente confrontativo y confrontamos, normalmente eso ya tensó mucho la situación. O sea, entiendo que hay que defendernos y por eso decía la diferencia entre que haya una situación con nuestra integridad, eso ya es otro caso, ¿no? Hay que saber como que identificar el contexto. Pero pues en términos generales, si un paciente llega confrontativo, pues está preocupado seguramente, no tuvo el resultado que quiso, hay que ser pacientes y hay que decir, bueno, a ver, vamos a escuchar, ¿no? O sea, qué es lo que tiene para mí, o sea, qué es lo que me tiene que decir este paciente, punto por punto. Y con tranquilidad, o sea, con tranquilidad, o sea, si el paciente nos ve calmados, también esa es otra cosa de los humanos bien interesante, ¿no? O sea, la verdad es que no he leído tanto, sobre neuronas espejo, todo esto, ¿no? Pero pues la verdad es que los humanos sí imitamos y absorbemos mucho como el comportamiento que nos rodea. Entonces, si yo estoy calmado, mi paciente se va a calmar, ¿no? Entonces yo voy a ser, o sea, asertiva, igualmente voy a marcar mis límites. Si me está hablando mal, si me está insultando, pues en ese momento no puedo yo mantener una conversación si me está hablando así, disculpe, me retiro, pero si no es el caso y solamente está confrontativo, a ver, vamos a tranquilizarnos, yo lo escucho, me interesa saber qué le molesta, me interesa saber qué salió mal, vamos a descifrarlo juntos y vamos a ver qué opciones hay ya con esta situación que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, validar. Entiendo por qué esto molesta, sí, o sea, esa parte de validar, preguntar y llegar juntos a una solución, o sea, y asegurarnos que ese paciente pues está convencido de la solución que le estamos brindando o de las opciones que le estamos dando. Muy bien, muchísimas gracias, mi hermana. Recordemos que mi hermana la pueden encontrar aquí, chequenlo,
en English Explorers, justamente, tanto en Instagram como la parte de las redes de TikTok, Facebook, el canal de YouTube y también LinkedIn, todas las redes posibles para poder conectar con mi hermana Agencia. Agradecemos a la doctora Heinze por su primera y creo y espero no última participación en el programa OVA. Todo el mundo mandando felicitaciones y agradeciéndote. Y antes de que concluyas, vamos a ver el programa de la semana que entra. Alejandro, por favor, muchísimas gracias. Vamos a ver lo que el semana que entra nos veremos con una cirujana plástica, cambiando de tema, pero hablando justamente de ese tema de la confianza, pero de la confianza después de una reconstrucción mamaria con implantes para pacientes con mastectomías, en esa gran enfermedad del siglo XXI de los implantes post cáncer de seno. Será el próximo martes 29 de abril, no será jueves, será martes, a las 8 de la noche, hora de México Central. Mi hermana, una frase para concluir, sabiendo que esta repetición y todas las demás se ven en el canal de YouTube nuestro, casi 13,000 seguidores. Como siempre, suscríbanse. Hay para todos, para todas, y un día, quizás como la doctora Gente hoy, pueda ser como lo anhelamos también ponente y no solamente oyente. ¿Cómo concluir ese gran tema el día de hoy? Una frase, un pensamiento, una invitación. Adelante, mi hermana. Recuerden que lo más importante para comunicarnos y conectar es escuchar. Me encantó, me encantó. Este, lapidariamente cierto e incisivo. Muchísimas gracias por ese gran momento que nos diste el día de hoy. Agradecemos a todos los que han hecho ese programa posible, doctora Yorox, Alejandro y los controles técnicos. Odela Virtual Academy, un programa para ti, por ti y contigo, todos los jueves o martes o dependiendo. No dejes de ver la retransmisión de todo lo que tenemos y chequen en el canal de YouTube, doctora García, en el canal de YouTube, Odela Virtual Academy o de la oficial, y ahí pueden suscribirse sin costo ya. 500 webinars. Doctora Flores, doctora García, a todos los que estuvieron conectados, un gran abrazo por haber presenciado ese momento. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Muy buenas noches, que descansen. Saludos a todas y a todos. Chao, chao, bye bye.